El templo de Júpiter está en ruinas, pero hace 2000 años que 6 de sus columnas resisten los embates del hombre y la naturaleza. Restos de lo que alguna vez fue Baalbek, después llamada Heliópolis. Columnas únicas por su tamaño y esplendor en todo el Imperio Romano. Mudos testimonios de la perfección formal y también del delirio de grandeza. Símbolos de la desmesura humana. Baalbek, antiguo centro religioso en el valle de la Bekaa, al pie de las nevadas montañas del Antelíbano. Fue aquí que los nativos sirios adoraron al dios Baal. Más tarde, el emperador Alejandro Magno consagró el lugar a Helios, el dios del sol, y Baalbek pasó a llamarse Heliópolis. Aquí mismo, los romanos erigieron hace 2000 años su monumental templo de Júpiter, pero aún esta obra impar no resistió el paso del tiempo. Recién en el siglo XIX se supo de la existencia de estas ruinas, y a los derruidos templos peregrinaron los viajeros de Oriente. Con la diferencia de que esta vez no eran fieles, sino amantes del arte, que en lugar de ofrendas traían consigo aparatos, curiosos aparatos que mostraban el mundo al revés. Aparatos con los que querían apresar el pasado y el presente. Desde entonces, nuestra visión del mundo está encuadrada por el visor de la cámara fotográfica. En el patio del altar del templo consagrado a Júpiter ya no se realizan sacrificios al dios. El altar de 20 metros de altura se encuentra en ruinas. Lo mismo las obras de arte concebidas por los escultores. Nada más que fragmentos dispersos por el suelo. Erramos por ruinas que se nos aparecen imponentes. Así escribió en 1850 el escritor francés Gustave Flaubert durante un viaje por Oriente. Y así se nos aparecen también a nosotros, grandiosas e imponentes, las columnas del templo de Júpiter, 3 veces más altas que las del Partenón de Atenas. Restos del pasado romano en el mundo árabe, la antigua provincia de Asia, esculpidos en la piedra para la eternidad. Pero más que las inscripciones, eran los enormes edificios los encargados de proclamar al mundo la grandeza y gloria del Imperio Romano y de sus augustos soberanos. Aparte de su carácter religioso, los templos en honor de los dioses eran la manifestación visible y concreta del poder de los emperadores, empeñados en sobrepasarse unos a otros. Milagrosamente intacto, el templo del dios Baco, erigido por el emperador Trajano en el apogeo del poder romano. El rigor formal y el vigor de Roma unidos a la expresividad y la fantasía orientales. Maravillado, el descubridor de las ruinas de Heliópolis, la antigua Baalbek, ve cómo resurgen ante su vista las maravillas de la antigüedad, cómo de nuevo resuena en el sagrado lugar, igual que durante 2 siglos, hace casi 2000 años, el martillar de los escultores. Nada menos que 50 años, la vida de un picapedrero, demoró la construcción del templo de Júpiter. 50 años en cuyo transcurso hubo que cortar bloques, alisar columnas, tallar en piedra los capiteles. El bloque más grande del mundo, casi 1000 toneladas de peso, ubicado en las cercanías del santuario, probablemente aún más antiguo que el templo romano. En los cimientos del derruido templo de Júpiter, 3 bloques no menos enormes. ¿Cómo se los trajo hasta aquí? ¿Qué gigantescos edificios se alzaban aquí, frente a los templos romanos? Un misterio que persiste hasta hoy.
En Heliópolis, la ciudad del sol, todo tiene otra dimensión. Pero, ¿qué sentido tiene hablar aquí de medidas y números? ¿Qué sentido tiene decir que las columnas se alzan a 20 metros de altura y tienen más de 2 metros de diámetro? ¿O que están compuestas por 3 fustes? ¿Y qué sentido tiene decir que esta maravilla debe su existencia al delirio de grandeza de soberanos sedientos de gloria? Tamaño prodigio es un milagro del arte. ¿Cómo explicar sino la levedad y elegancia que supieron imprimir a la monumental obra sus anónimos constructores? El misterio de la proporción. No solo asombro, también veneración inspira esta armonía. Y no importa que ya no creamos en los dioses de la antigua Roma. Los picapedreros de la antigua provincia de Asia, que hicieron realidad este milagro, ¿creían realmente en los dioses romanos? ¿En Júpiter, Venus y Baco? Lo cierto era que, bajo estos mismos nombres, seguían adorando a las divinidades locales. Y en cuanto a Baco, no era ningún desconocido para ellos. El joven dios del éxtasis y la embriaguez pasó de Oriente a Grecia y de Grecia a Roma. Los conquistadores romanos no podían menos que quedar fascinados por los misterios báquicos, tan alejados de su mentalidad práctica. Los romanos no solo eran tolerantes, también eran lo bastante sagaces como para aceptar la presencia de dioses extranjeros en su imperio mundial. Cuantos más dioses en su Olimpo, tanto mayor la gloria del imperio. Entre las virtudes de Roma estaba la de asimilar las ideas y aprovechar las fantasías ajenas. De esta manera, la potencia imperial anexó a su dominio el saber y las creencias religiosas de otros pueblos. Es que su propia religión no llegaba a satisfacer el ansia espiritual de los romanos. Tan grande es el hechizo del templo de Baco que el visitante quisiera retenerlo para siempre en su retina, pese a que el dios pagano ya es cosa del pasado. Mudo testigo de aquellos tiempos, el majestuoso templo tras cuyos muros se celebraban ritos misteriosos, solo accesibles a los iniciados, fiestas orgiásticas, rituales estáticos en los que se exaltaba la muerte y la resurrección. Poco más allá, en una hondonada, el tercero de los templos romanos, consagrado a Venus, la diosa del amor, de la primavera, símbolo de la juventud y la hermosura. Es como si el pequeño templo no quisiera competir con los grandiosos santuarios de los otros dioses. ¿O acaso la diosa del amor quería atraer a sus fieles a un lugar recóndito y callado? Heliópolis, un lugar de las contradicciones, pero también de la unidad. El poder del arte y de la naturaleza en su máxima expresión. Delirio de grandeza y fervor religioso, todo en uno. El templo de los dioses romanos quedó inconcluso. Y cuando en el siglo VII los ejércitos árabes se apoderaron de Heliópolis, enarbolando la insignia de Alá, hacía tiempo que las ruinas del templo de Júpiter eran utilizadas para construir las basílicas cristianas. Gracias a que el templo de Baco escapó a la destrucción, hoy podemos recorrerlo y apreciar en su justa medida la imponencia de las columnatas. Sentados sobre una piedra en el sombreado patio, pensamos en voz alta en el Imperium Romanum, anotó Gustave Flaubert en su diario de viaje. Durante 250 años, una pequeña ciudad en la provincia de Asia, lejos de la metrópoli romana,
se constituyó en un centro de la cultura romana, una cultura dueña del mundo y a la vez abierta a las otras culturas. En tanto en Roma se sucedían los emperadores, ora elevados a la condición de dioses, ora asesinados por la soldadesca, en Heliópolis proseguía incansable la obra en honor de los dioses. Esto fue así hasta que el emperador Constantino abrazó la nueva fe. Dado que el Dios de los cristianos no aceptaba la presencia a su lado de otros dioses, sus estatuas fueron tiradas abajo, sus símbolos destruidos. Fue el comienzo del fin de los antiguos templos paganos. ¿Quién sabe si no fue por la ira de Júpiter, al ver que las aras para sacrificios estaban vacías, que la tierra tembló y el frontispicio cayó a tierra haciéndose 1000 pedazos?